Le damos la bienvenida a Salud Ahora. En el programa de hoy nos desplazamos hasta Iavante, el centro líder de formación de sanitarios en Andalucía. Por parte del Distrito Sanitario Málaga Valle del Guadalhorce tendremos unos consejos para la adquisición de buenos hábitos posturales para los estudiantes ahora que ha empezado el nuevo curso. Y en Innovación y Salud conoceremos el proyecto Célula Beta Diabetes CAM. El personaje de la semana, enfermero de urgencias, Juan Carlos Miranda. Juan Carlos Miranda o enfermero de urgencias, no sé muy bien cómo presentarle. Bienvenido a Salud Ahora. Muchas gracias, Marina, por invitarme al programa y por invitarme a pasar un ratito aquí con vosotros. Bueno, más de 10 años divulgando en salud en esto de las redes sociales. ¿En qué medida las redes sociales, como enfermero de urgencia, que es su perfil, mucha gente lo conocerá así, ¿en qué medida y de qué manera son unas aliadas para divulgar en salud, para abogar por esa prevención, por la promoción de la salud tan importante en una categoría, digamos, sanitaria como es la enfermería? Bueno, partiendo de la base de que al final todos estamos en redes sociales, de una u otra forma, seguro que mucha gente de la que me ve pues dice, no, yo no tengo Instagram, o yo no tengo Facebook, o yo no tengo TikTok, pero seguro que casi todos tenemos WhatsApp, ¿no? Al final recibimos información, enlaces a noticias, vídeos, memes, ¿no? De todo. Al final las redes sociales nos permiten tener información de forma muy rápida que llega a mucha gente. Pues entonces, esa información, si la utilizamos para transmitir pues, hábitos buenos, saludables, prevención o, en mi caso, ¿no? Pues, a veces compartir conocimiento en primeros auxilios, pueden llegar en algún momento a salvar una vida, ¿no? Entonces, creo que son una aliada brutales, porque si ahora compartimos un vídeo, en cuestión de segundos estamos llegando a cientos de personas, pero es que a lo mejor si se hace viral podemos llegar a cientos de miles de personas en pocas horas, ¿no? Entonces creo que es una aliada brutal para transmitir información, ¿no? Y además una aliada brutal si hablamos de salud, porque hay personas que utilizan quizá las redes sociales para otros ámbitos en los que no vamos a entrar, pero desde luego que tener el criterio, la experiencia, el conocimiento que le avala como enfermero y ya con años de experiencia, entiendo que la legión de seguidores irá aumentando día a día y sobre todo seguramente le irán pidiendo muchas veces contenido, ¿no? En función de, bueno, pues es verdad que es enfermero de urgencia y ante la urgencia todos queremos estar meridianamente preparados, pero entiendo que poco a poco esos seguidores cada día le irán exigiendo un poco más, ¿no? Y usted también, autoexigiéndose, ¿no? Sí, la verdad es que al final todo esto empezó como compartiendo experiencias. Me llamaba la atención las redes sociales y compartir con cómo trabajan en otros sitios. Luego, al final, muchos que estaban empezando, muchos que estaban estudiando enfermería, me preguntaban, me pedían, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo lo hacéis vosotros? Pero luego también vi que había otro camino ahí, ¿no? Que era que la gente te hacía consultas, ¿no? Oye, gracias por transmitir o gracias por enseñarme primeros auxilios, cómo utilizar esto, cómo actuar ante algo como un atragantamiento, una situación de parada cardiorrespiratoria. Entonces, yo creo que las redes sociales nos permiten eso y a través de mi perfil es verdad que he ido modificando, he ido adaptándome a un poco lo que la gente que te sigue te va pidiendo, te va demandando, pero también con un fin y un objetivo propio claro, ¿no? Y es que al final transmitir conocimiento con rigor, que esté basado en una evidencia, ¿no? Y también de forma cercana, ¿no? Porque las redes al final lo que nos acercan a la gente, ¿no? Lejos de esos perfiles a lo mejor demasiado profesionales, pues yo creo que el éxito un poco de, bueno, no es, mi perfil no es de los más grandes, pero no me quejo, va muy bien. Bueno, ¿cuántos seguidores? 135.000 en Instagram, que bueno, que me considero afortunado. Son unos muy buenos datos, desde luego. Sí, una buena comunidad. Y es por eso, ¿no? Intentando transmitir con rigor y que mi gente, pues bueno, pues que aprenda, ¿no? ¿Se le puede considerar como un influencer de salud? Es un término que a lo mejor al profesional sanitario y, como decíamos, ¿no? al rigor, quizá le echa un poco para atrás. ¿O cómo podría catalogarse? ¿En qué etiqueta se le puede poner a enfermero de urgencias? Bueno, yo en mi caso me gusta más decir divulgador sanitario o creador de contenido sanitario, que seguro que es lo que te dicen todos, porque es verdad que el tema influencer lo veo más como en temas de tendencia, de moda o de consumo, ¿no? Mi objetivo no es ser una moda o no es ser una tendencia, sino es cada vez llegar a más gente para transmitir conocimiento en salud, ¿no?
Y bueno, pero si al final lo definimos como persona que influye en otro, bueno, pues si influyo en alguien que aprenda a hacer una RCP o que aprenda a actuar ante un atragantamiento, bueno, pues vale, lo acepto. Bueno, yo creo que en cierto modo un poco influencers sí que son, pero lo importante al final es que el conocimiento que están transmitiendo está lejos de, pues eso, ¿no? De modas o incluso de colaboraciones pagadas, ¿no? Que de eso lo hablaremos ahora un poco más adelante. Pero entiendo que como profesional de la salud que realiza su trabajo día a día en un centro sanitario, que haya ciudadanía que adquiere cierto conocimiento, conciencia, que pueda saber incluso cuándo o cómo actuar ante una situación sanitaria, pues urgente o emergente. Entiendo que eso puede generar satisfacción, ¿no? Saber que a alguien le pueda servir un contenido que se pensó y se hizo para Instagram. Sí, a ver, yo muchas veces lo digo, no somos conscientes a veces aunque tú le dedicas su esfuerzo, tú le estás hablando a tu pantalla, a tu cámara y a veces no eres consciente de la cantidad de gente a la que llegas, ¿no? Pero sobre todo, las veces que la gente te escribe por privado y te da las gracias, oye, Juanca, gracias por haberme transmitido esto, o no hace mucho, una noticia que me compartió un alumno que había sido mío, ¿no? Que había hecho una RCP, había utilizado el desfibrilador semiautomático y me daba las gracias porque decía que había sido gracias a la capacidad y a la habilidad que había aprendido, que yo había sabido transmitirle, ¿no? Luego, por supuesto, no es solo mi suerte, no ha sido solo mi esfuerzo, al final tiene que ser uno el que dé el paso, ¿no? Pero bueno, estar ahí creo que estamos en una posición importante y de responsabilidad, ¿no? El conocimiento bien transmitido y desde luego de una persona, pues como decíamos al principio, ¿no? No es lo mismo que lo cuente alguien que se ha comprado un desfibrilador, puede ocurrir. Cada vez hay más personas que los adquieren para sus viviendas o para comunidades de vecinos y tal. No es lo mismo que lo cuente una persona que se ha leído un manual de instrucciones o que ha leído ciertas nociones en las redes sociales o que la IA le ha dicho haz esto, que lo haga un profesional sanitario. Como decíamos, pues, bueno, esto que dicen tanto ustedes de la evidencia, ¿no? La evidencia, el conocimiento adquirido, eso les otorga un papel de autoridad que hará que la gente, sin duda, siga esos consejos de manera mucho más... Claro, pues al final le quitas un poco el miedo, ¿no? Es decir, esto se hace, no tengáis miedo, porque esto es muy sencillo, tiene unos pasos, por ejemplo, en el caso del desfibrilador, que al final es simplemente seguir los pasos que te dice. Y además, por suerte, tenemos una red profesional sanitaria muy buena, que desde que la activas, ellos te van a estar guiando, ¿no? Entonces, creo que eso, que bueno, la experiencia de haber utilizado o haber estado en esas situaciones te da un poco la posibilidad de transmitirle tranquilidad, ¿no? De que no es para tanto y de que al final, como siempre me gusta decir, en primer auxilio, por ejemplo, menos es más, ¿no? No hace falta mucho para poder ayudar a una persona, ¿no? Ha mencionado antes la formación. La formación es fundamental y, bueno, usted no es muy mayor y la formación hace unos años era una y ahora sin ninguna duda está siendo otra y supongo que en el futuro variará también bastante, ¿no? Con la irrupción de la nueva tecnología, la inteligencia artificial. Hablo de salud en concreto, aunque lo podríamos extrapolar casi a cualquier carrera, ¿no? Licenciatura o grado. Juan Carlos, realmente, como divulgador sanitario, como enfermero de un centro sanitario y como persona que día a día seguro que educa en salud, queriendo o no queriéndolo, porque eso se lleva dentro, ¿hasta qué punto las carreras actualmente, la enfermería, medicina, fisioterapeuta, en fin, todas las de la salud, deberían incorporar la divulgación sanitaria como herramienta potente para al final ayudar a la ciudadanía y ayudarles a ustedes, a los profesionales sanitarios, a educar en salud? A ver, yo creo que aunque se va avanzando en los programas formativos de los grados en sanidad, de la formación de otras profesiones sanitarias, todavía queda mucho camino por avanzar en el tema, por ejemplo, de redes sociales. Es verdad que se le da mucho peso al tema de la comunicación efectiva, habilidades de comunicación, transmitir noticias, pero luego el tema redes sociales yo creo que todavía no se aborda como debería. Y quizá yo creo que debería de ser hasta incluso obligatorio, en parte para los profesionales que están empezando en temas de salud, porque al final es lo que decía, todo el mundo está consumiendo información en redes sociales y mucha de esa información es sanitaria. Y es una herramienta brutal para que estemos ahí difundiendo conocimiento, ¿no? Entonces, y también a nivel personal, ¿no? Porque muchas veces todos tenemos conocimiento en redes sociales a nivel individual,
pero cuando tú lo haces a nivel profesional, ya estás representando un gremio, puedes cometer errores que te causen problemas éticos y problemas legales y deberían, pero simplemente a lo mejor con toda tu buena intención, pero por desconocimiento, ¿no? Entonces yo creo que se debería de potenciar desde las universidades de la formación, porque por desgracia, aunque es verdad que los programas formativos cada vez lo usan más, y también las nuevas tecnologías de la información, pero todavía tienes que ser. Yo, por ejemplo, en mi caso fui autodidacta totalmente, he ido aprendiendo muchas veces por errores, de que me llamara mi periodista ensayo-error, y ¿no? me dijera, oye, Juanca, esto que has compartido tal, pero al final, bueno, creo que ya que algunos hemos sido los primeros, pues se debería de transmitir a los profesionales, porque cada vez hay más médicos, cada vez hay más enfermeros, cada vez hay más fisioterapeutas, hay otras profesiones sanitarias en redes sociales, y creo que deberíamos de aprender esas nociones para llegar a más gente, ¿no? Y ese dilema, esa disyuntiva en la que puede, no sé si usted se ha visto implicado, desde luego creo que cualquier divulgador sanitario en este caso, si no lo ha estado, estará a punto de estarlo, porque al final esto de las colaboraciones pagadas, hablamos de los perfiles en los que ya es obligatorio en España, o al menos debiera serlo, todo el mundo debería hacerlo, perdón, poner la etiqueta Publi, ¿no? Sí, sí. No es lo mismo tener un perfil de cocina y que una marca pueda contactar y pueda en un momento dado darte un robot de cocina que hable de las bondades de sus cuchillas, por poner un ejemplo, que una marca llegue a usted, alguien de una empresa farmacéutica y le diga publicite este medicamento, este fármaco, bueno, a cambio de, evidentemente, de una compensación económica. ¿Cómo se hace o cómo se gestiona esto, ¿no? Siempre desde la honestidad, entiendo, de un profesional. No, al final tenemos que entender que el foco bueno, en el caso de mi perfil, es divulgar, es el conocimiento, pero luego está claro, las colaboraciones llegan, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final somos un escaparate, lo que hay que encontrar el equilibrio entre que lo que tú estás, en donde estás colaborando, aporte valor a tu comunidad, ¿no? Porque sea algo que vaya en la línea de lo que tú transmites, que siga un rigor también y una evidencia científica, y que no por dinero no vale todo, ¿no? Es decir, si tú me estás pidiendo información sobre formaciones, pues bueno, yo te puedo dar un catálogo de formaciones y también, por supuesto, siguiendo unas normas. Si es un medicamento, eso está muy regulado, no puedes nombrar medicamentos en redes sociales, eso está muy regulado y, por supuesto, siempre que hacemos... Eso es una cierta tranquilidad. Sí, sí, sí. Las personas que ven Salud Ahora siempre nos gusta hablar un poco de lo más cercano, ¿no? Y Sí. bueno, pues que las personas entiendan que si se está hablando de un medicamento en concreto, es porque cuenta detrás con el respaldo de la comunidad científica y no se está haciendo publicidad, ¿no? Exacto, ¿no? Y además, ya te digo, está muy regulado. Si alguien te está dando publicidad y no es sanitario, ni siquiera es legal, ¿no? Pero al final hacerlo también con transparencia, ¿no? Es decir, la gente entiende que tú, como divulgador, al final creas contenido, al final te cuesta también dinero. Si tú quieres material para dar una formación, te cuesta dinero. Pues a veces hay colaboraciones con marcas que te facilitan el poder tú invertir en ese material de divulgación, pero también es algo ético, ¿no? Al final tienes que conseguir que siga de forma transparente la línea de tu forma de comunicar, ¿no? Y que la gente sepa, vale, estás haciendo publicidad, pero si la estás haciendo es porque él considera que esto que no es algo que nos vaya a perjudicar, que tiene evidencia y que tú no pierdas eso. Hay muchas veces que me piden colaboraciones que no encajan, ¿no? Y digo, mira, por mucho dinero que me ofrezcas, es que esto no va conmigo, ¿no? No podría, me comprometería con mi comunidad, ¿no? Antes de terminar, Juan Carlos, sí me gustaría hablar, bueno, que tiene una faceta también de formador, además, que seguramente no sé quién vino antes, si las redes sociales divulgando en salud o la formación, en cualquier caso, contarle a las personas, bueno, pues todo lo que se puede hacer desde la enfermería de urgencias y emergencias, ¿no? Sí, a ver, es verdad que a mí la pasión por transmitir un poco lo que estaba aprendiendo me gusta mucho, porque considero que cuando acabas la formación necesitas todavía seguir formándote y si yo podía mejorar el paso de la gente que estaba empezando por lo mismo y estaba pasando por lo mismo que yo, pues era un buen objetivo, ¿no? Al final una cosa llevó a la otra también, lo de las redes es un escaparate muy bueno para transmitir formación. Y es verdad que la formación a mí me apasiona porque, entre otras cosas, enseña a gente, a otros compañeros, a procedimientos, a saber cómo actuar, a cómo preparar algunas cosas. Pero es que a la gente le puede llegar a salvar una vida, ¿no? Y yo creo que
que esa formación para mí merece la pena transmitirla con toda mi pasión. Formación hasta el punto de haber sacado un libro. Sí, eso ha sido algo muy reciente que bueno, he estado trabajando en él un tiempo considerable, claro. Pero es verdad que se me ha dado la oportunidad, ha salido hace unas 2 semanas, mi primer libro de realmente el poder de ayudar, ¿no? Un manual de primeros auxilios dedicado a toda la población, con muchos temas, intentando ser lo más sencillo y fácil posible, con muchas imágenes, que creo que ha quedado muy guay, que espero que la gente, si lo ve, pues se anima, pues que sea útil. Que sea útil, ¿no? Eso, y muy contento, la verdad. Pues Juan Carlos Miranda, enfermero de urgencia, muchísimas gracias por habernos acompañado en Salud Ahora. Le echaremos un vistazo a ese libro y quién sabe, seguro que más adelante podemos volver a colaborar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marina, por la invitación, a todo el equipo, por dejarme formar parte de este gran programa. Gracias. Y Avante es un engranaje, una pieza del Sistema Sanitario Público de Andalucía, de la Consejería de Salud y Consumo, que se dedica fundamentalmente a la formación de los profesionales de la salud, de médicos y médicas, enfermeros, enfermeras, fisioterapeutas, dentistas, en definitiva de todos los profesionales que trabajan en el sistema sanitario. Y fijaos, igual que ocurre con los pilotos, que entrenan con un simulador y antes de montarse en un avión y ser ellos las personas que van manejando un aparato tan complejo, igual que hacen con los pilotos, hacemos nosotros con los profesionales sanitarios. Antes de que ellos empiecen a trabajar con pacientes, que es una cuestión muy importante, que afecta a la salud de las personas, se vienen y entrenan con nosotros con una metodología innovadora de simulación clínica que hace que su competencia profesional mejore, que se sientan más seguros, que los pacientes estén mejor atendidos y, en definitiva, que la sanidad funcione de la mejor manera posible. Es absolutamente esencial porque el conocimiento en general y el conocimiento médico cambia a una velocidad extraordinaria, tanto desde la perspectiva del descubrimiento de un nuevo conocimiento y pensar en el número de ensayos clínicos, de estudios de investigación que se hacen permanentemente y que cambian la manera de abordar las distintas enfermedades, que eso requiere que el profesional esté actualizándose de manera continua. Y en este momento, además, en el año 2025, la irrupción de la tecnología en la práctica asistencial es de tal magnitud que obliga necesariamente a ser capaz de entender qué está ocurriendo en el mundo de la tecnología médica y a ser capaz de aplicarla de la mejor manera posible. El mundo está cambiando y necesitamos que en el mundo de la salud y en el mundo de la formación nos adaptemos a las nuevas exigencias que el profesional sanitario tiene. El profesional de ahora es un chaval que a lo mejor tiene 18 a 25 años. La forma que tiene de consumir el conocimiento es totalmente diferente. Y por eso nosotros tenemos que intentar adaptarnos a ese profesional e intentar que la forma de consumir ese conocimiento, la forma de consumir esa información, se la demos en algo que le sea el formato adecuado en ese instante. Me dedico a entrenar a médicos y a enfermeras en unos ambientes totalmente simulados de cualquier situación cotidiana. ¿Para qué? Para que se equivoquen, para que cometan errores, para que cuando vengan a verte a ti, te atiendan de la mejor manera posible. Así que la simulación básicamente es crear escenarios en el que el profesional atiende día a día en un entorno seguro y facilitar la reflexión para que no se vuelva a equivocar. La metodología de simulación tiene un trabajo previo enorme, porque recrear un escenario de simulación suele durar de 10 a 15 minutos, puede tener alrededor de 2-3 horas de ensayo general, más quizás pues 15 o 20 horas de preparación de ese escenario. Se cuida todo el detalle, se tiene en cuenta que tenemos que recrear un escenario lo más real posible a las situaciones que cualquier profesional de la salud se enfrenta. Por lo tanto, no podemos dejar al libre albedrío nada, todo tiene que estar perfectamente detallado. Y eso es una parte importante, pero hay otra parte que es más, y es que la metodología de la simulación está basada en la reflexión a través
de la práctica. Nosotros siempre aprendemos a través de haciendo. Tú no puedes cocinar aprendiéndote una receta, tienes que aprender haciéndola. Pues esto es igual. Nosotros aquí lo que hacemos es metemos al profesional sanitario en ese escenario. Cuando termina, durante 10, 15 minutos, el tiempo que sea necesario, dependiendo de los objetivos de aprendizaje, pues a través de un facilitador, a través de una persona experta que está todo eso arreglado, pues intentamos que el propio profesional reflexione sobre lo que ha hecho. Dentro del mundo de la simulación hay una cosa muy importante que nosotros lo llamamos la seguridad psicológica. La seguridad psicológica es crear un entorno lo más seguro y que el trabajador o el profesional en este caso, se sienta como que está trabajando en su hospital. Porque si al final el trabajador no se siente cómodo o se siente vigilado, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que no va a actuar con naturalidad. Y al final, a la hora de sellar, de afianzar ese conocimiento, no va a ser igual, ¿no? Entonces, dentro de todo el proceso del aprendizaje es increíblemente necesario que creemos un entorno totalmente seguro para que ese trabajador, para que ese profesional actúe con naturalidad. Sin duda, esa visión de adelantarnos al futuro es una de las características que a nosotros más nos afecta y a la que más importancia le damos. Pensemos que formar a un médico son aproximadamente unos 12 años. Nosotros tenemos que ser capaces de adelantarnos a la formación que ese profesional va a necesitar a lo largo de su carrera profesional. Ahora tenemos algún proyecto muy interesante que llamamos formación de precisión, de tal manera que con el uso del Big Data queremos ser capaces de saber qué formación en concreto va a necesitar cada profesional en particular en cada momento determinado. Cualquier persona cuando va a la consulta del médico, cuando va a la consulta de enfermería, de cualquier profesional sanitario, tiene que saber que detrás de esa bata blanca que tiene ahí, pues aparte de tener 6 años de carrera o 3, 4 de graduado en enfermería, más una residencia de 3, 4 años, luego está lo que es la formación continuada y la formación durante la residencia. Y que eso supone un esfuerzo tremendo para estar al corriente, para estar al día, para poder atenderlo de la mejor manera posible. Y todo eso tiene un peso. Y que nosotros, a lo que nos dedicamos principalmente, es a que ese profesional sanitario, hacerle la vida más feliz, por llamarlo de alguna manera, porque la forma en que se aprende ha cambiado y no todo el mundo lo sabe. Y nosotros, como expertos en simulación clínica, como expertos en formación, queremos transmitir que también a través de metodologías innovadoras vamos a conseguir que la curva del aprendizaje sea menor y que el profesional aprenda, sobre todo, haciendo con nosotros. Nosotros nos sentimos absolutamente orgullosos de formar parte del sistema sanitario público de Andalucía y tener una vocación de servicio hacia los demás. El horizonte que a nosotros nos anima fundamentalmente son los ciudadanos que van caminando por la calle. Nosotros nos sentimos muy satisfechos de saber que si no debe ocurrir, tienen cualquier tipo de lesión o enfermedad o lo que quiera que sean, nosotros hemos contribuido, creo que de manera importante, a que los profesionales que le atienden en la puerta de urgencia, en la planta de hospitalización, en el centro de salud, tienen la mejor formación posible para atenderlos de la mejor manera posible. Es nuestra contribución en este momento a la sociedad andaluza, nos sentimos muy satisfechos de ella. Algo que podemos hacer los padres para ayudar a los hijos a prevenir el tema del dolor lumbar. Bueno, decir también que el dolor lumbar, entre el 90 y el 95% de las veces que tenemos dolor lumbar, es un dolor benigno, es lumbar inespecífica, mecánica, se le llama de muchas maneras, pero la población debe estar tranquila porque la mayoría de las veces es un problema que se va pasando a lo largo de la semana, que hasta el 80% de las personas en la siguiente semana están libres de dolor. Entonces, una vez que los profesionales sanitarios nos descartan una causa grave, pues tenemos que estar tranquilos porque el dolor lumbar es pasajero y benigno. Luego decir que como padres, pues cosas que podemos hacer, claves que podemos hacer para prevenir el dolor lumbar en nuestros hijos, pues serían fomentar en ellos la actividad física. Es muy importante que realicen al menos 1 hora de ejercicio al día, es lo que recomienda la OMS, a una intensidad altita,
a ser posible que se lo pasen bien. Y luego intentar ayudarles a limitar el tiempo que pasan sentados. Hay incluso directrices europeas que recomiendan pasar menos de 2 horas al día sentados con uso de dispositivos, tabletas, videojuegos. Es una medida importante también que le podemos ayudar a los niños a conseguirla. Y bueno, otra medida importante sería ayudarles a que cojan una buena higiene de sueño, que se acuesten más o menos temprano, siempre a la misma hora, que dejen las pantallas al menos un par de horas antes de irse a la cama, que lean un poco, que vayan cogiendo buenos hábitos, porque repercute mucho en el tema del dolor, tanto para que aparezca como para que se mantenga, el tener unos hábitos de sueño un poco inadecuados. Igualmente, pues ayudarle a mantener un peso adecuado a lo largo de su crecimiento, de niño hasta la adolescencia, porque se ha visto que el sobrepeso también puede ser un factor de riesgo para padecer no solo dolor lumbar, sino otro tipo de dolores y también otras muchas enfermedades. Otro tema que alarma un poco a los padres es el tema del uso de las mochilas, del peso de la mochila, y bueno, que la ciencia ha demostrado que puede que no sea un factor clave, pero bueno, sí está bien seguir algunas pautas, algunas recomendaciones de un buen uso de la misma, y algunas de ellas son pues que se recomienda que los niños no carguen más de entre un 10 y un 15% del peso del niño. Por ejemplo, un niño que pese 40 kilos aproximadamente, pues tendría que llevar una mochila de entre 4 o 6 kilos. Si usa una mochila de carrito, pues esas aceptan un poco más de peso según los estudios, podrían llevar hasta un 20% del peso del niño. Si un niño de 40 kilos podría llevar hasta una mochila de 8 kilos. Esas son recomendaciones generales. Para la mochila tradicional se recomienda, aparte de que no lleve más de un 10-15% del peso del niño, se recomienda que tenga unas correas anchas y a ser posible acolchadas. La altura a la que queda la mochila se recomienda que sea aproximadamente centro de la espalda. Y si puede ser, se recomienda también que lleve cintas laterales para fijarla a las caderas, por si el niño corre o va más rápido, pues que la mochila no le haga movimientos laterales. En cuanto a las de carrito, pues se ha visto que las mochilas estándar tienen una altura que puede subir entre 1,20 y 1,60 y se ha visto que es totalmente válido para las estaturas medias de todos los niños de los ciclos inferiores educativos, así que es una medida adecuada. La diabetes tipo 1 es una enfermedad crónica con base genética que requiere del compromiso de quien la padece. Los expertos calculan que una persona con esta patología tiene que tomar entre 50 y 70 decisiones diarias relacionadas con su tratamiento. La diabetes tipo 1 es una enfermedad crónica, es una enfermedad permanente hasta la fecha y es una enfermedad que tiene una base genética. Hay una predisposición genética y sobre esa carga genética pues aparece un proceso de autoinmunidad, la presencia de unos anticuerpos que empiezan a desarrollar un proceso inflamatorio hasta que terminan pues destruyendo, alterando la funcionalidad de la célula beta y como consecuencia pues dejan de producir esa insulina necesaria para introducir a la glucosa dentro de la célula, con lo cual la diabetes tipo 1 se define de una forma fácil como una enfermedad que necesita insulina para poder llevar a cabo toda la ingesta de hidratos de carbono, que es un porcentaje muy importante en la dieta de cualquier niño y de cualquier adulto. Ante la importancia de que las personas con diabetes adquieran autonomía y conocimiento sobre qué hacer ante ella, profesionales de los hospitales públicos de Málaga organizan desde hace más de 30 años un campamento para niños y adolescentes para hacer educación terapéutica constante durante las 24 horas. Fue importante desarrollar actividades como los campamentos células beta, que son campamentos que dan respuesta pues, a niños que tienen diabetes mellitus tipo 1. Sabemos que la diabetes tipo 1 es la enfermedad crónica compleja más frecuente en la etapa pediátrica, es una enfermedad que tiene mucha carga, no solamente para los niños y para los adolescentes, sino también para sus familiares, con lo cual este campamento se convierte pues, en una doble finalidad, poder dotar a los niños de autonomía, poder también durante esta semana invisibilizar su enfermedad al poderse ver a través de los ojos de otros niños que están afectos de la misma enfermedad y por el contrario los ven libres de ella y en toda su complejidad. Y también pues, por descargar a la familia. La diabetes tipo 1 tiene muchísima carga para los cuidadores principales y poder hacer pues, pequeñas descargas, pequeños periodos vacacionales. En Célula Beta Diabetes Camp, además de estar rodeados de otros menores con diabetes, todos se administran insulina, cuentan los carbohidratos y saben reconocer una hipoglucemia. La clave es también la normalización.
El día a día en nuestro campamento pues, es un campamento totalmente lúdico, lo que pasa que bueno, nosotros siempre decimos que se hace una educación terapéutica encubierta durante todo el día, ¿no? Desde que los niños se levantan, lo primero que hacemos es, junto con el equipo sanitario que tiene ese grupo y el monitor, pues decidir según qué glucemia tiene, qué actividad hay durante el día, lo que va a desayunar, la cantidad de insulina que necesita. Después de la parte del desayuno siempre tenemos una hora le llamamos las clases, que siempre dividimos a los niños en 2 grupos, los que son menores de 12 y mayores y ahí lo que hacemos es siempre clases en las que le explicamos pues toda la parte necesaria en cuanto a su autonomía en decisiones con la diabetes. Entre juegos, comidas y momentos de ocio, los menores aprenden a ajustar dosis o a controlar la glucosa. Somos un grupo que tenemos que comer todos a la vez, porque cada vez que comemos necesitamos saber, como es un acto consciente, ¿no? Tenemos que tomar decisiones en cuanto a cuánto comemos, cuánta cantidad de hidratos de carbono comemos y calcular la insulina que vamos a comer con respecto a esa cantidad, por lo que es muy importante que todo el grupo pues, pueda realizar ese acto al mismo tiempo, además de que la cocina de los albergues a los que vamos tienen que también poder dar respuesta a esta necesidad, que también no en todos los sitios es posible. Este equipo multidisciplinar pone especial énfasis en los menores que han debutado recientemente para que adquieran las competencias necesarias para convivir con la diabetes y aprendan a tomar las decisiones adecuadas para su independencia. La finalidad del campamento es fundamentalmente el afrontamiento, por eso pues, ponemos el foco en niños que acaban de debutar, que acaban de tener un reciente diagnóstico, porque sin duda este tipo de actividades pues, van a amortiguar este primer choque del diagnóstico y el verse rodeado de niños pues, que llevan ya tiempo viviendo este viaje y transitando por este camino, pues le ayuda muchísimo al afrontamiento. Sufragado por distintas empresas y entidades de forma solidaria, en este campamento es clave que niños y jóvenes se empoderen desde el conocimiento para el manejo de su enfermedad o la transferencia a la edad adulta. Cuando ese cuidador principal no está lo suficientemente capacitado o la transferencia al menor no ha sido de forma adecuada, pues eso tiene una repercusión muy importante pues, en ese control metabólico y además con la importancia que tiene que cuando ese control metabólico no es adecuado en la etapa pediátrica, vemos cómo eso tiene pues, un impacto importantísimo en edad adulta, que aunque sean adultos bien controlados, el haber sido niños que no han tenido un buen control metabólico tiene muchísimo impacto en todas las complicaciones, tanto macrovasculares como microvasculares. Y es que gracias a la convivencia, los profesionales observan in situ cómo funcionan los tratamientos y cuáles son sus limitaciones, siempre desde el equipo multidisciplinar que lo compone. De hecho, este modelo formativo de campamento ha contribuido a la investigación científica y cuenta con el respaldo de estudios publicados que han demostrado mejoras significativas en la calidad de vida, la autoestima, la ansiedad y la afectividad de participantes y sus cuidadores tras asistir al campamento.